de Baja California y el Centro de Estudios sobre la Universidad tienen el honor de darles la más cordial de las bienvenidas este día en que da inicio el ciclo de conferencias y mesa redonda Autonomía Universitaria. Gracias a quienes nos acompañan en Tijuana y Ensenada a través del sistema de videoconferencias y por supuesto a todos los aquí presentes, exrectores, integrantes de la Junta de Gobierno, al señor vicerrector, coordinadores y directores, así como al doctor Germán Gonzalo Álvarez y al doctor Pedro José Carrasco Parrilla, quienes también participarán dentro de este ciclo de conferencias. Ahora me permito presentar a las personas que nos honran con su presencia en la mesa del Presidium. En primer lugar, nuestro invitado especial de esta tarde, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, maestro José de Jesús Gudiño Pelayo. Y los anfitriones de este evento, primeramente el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda. El coordinador general del Centro de Estudios sobre la Universidad, arquitecto Rubén Castro Bojorquez. Y el coordinador de este evento y exrector de la UABC, licenciado Alfredo Buenrostro Ceballos. A continuación, invito a hacer uso de la voz al licenciado Alfredo Buenrostro Ceballos, quien como coordinador de este ciclo de conferencias tiene un mensaje para todos nosotros. Muy buenos días a todos ustedes o tardes, señor rector, señor ministro, don José de Jesús Gudiño Pelayo, señor arquitecto Rubén Castro, coordinador del CESO. Solo unas breves palabras para agradecer en nombre del Centro de Estudios sobre la Universidad su presencia en este evento y resaltar la importancia que la autonomía universitaria tiene en el seno de nuestra universidad, como característica fundamental de nuestra universidad. El CESU se ha forjado como programa de trabajo el presentar a nuestra comunidad temas importantes, temas que hemos considerado trascendentes a la vida de la universidad y a la vida de la comunidad en general. El tema de la autonomía universitaria es un tema que en esta misma sala, con anterioridad, ya hemos comentado en algunos de sus aspectos. Pero qué mejor que hoy, que próximamente cumple 50 años nuestra universidad, que tratemos este tema con nuestros distinguidos invitados. Creo yo que el evento que hemos diseñado con la finalidad de presentar diversas visiones, una visión nacional, pudiéramos decir, expuesta por el ministro Gudiño Pelayo, por Héctor Cuen, rector de la Universidad de Sinaloa, y dos profesores muy distinguidos nuestros, el profesor Solorio y el profesor Milton Castellanos. Una visión de la Universidad Argentina del tema de la autonomía, de la Universidad Argentina, expuesta por Gonzalo Álvarez, aquí presente, y una visión de la Universidad Española, expuesta
por el profesor Pedro Carrasco, también aquí presente. Esas 3 visiones son las que van a presentarse en este evento y que seguramente enriquecerán el concepto que sobre la autonomía universitaria tenemos todos y cada uno de nosotros. Estamos seguros que por la calidad de nuestros expositores, este evento aportará importantes elementos a considerar por parte de todos ustedes. Solo me resta agradecer el esfuerzo que nuestros ponentes han hecho para acompañarnos en este importantísimo evento y estamos seguros que sus aportaciones enriquecerán el concepto de autonomía universitaria que tenemos todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias al licenciado Buenrostro por sus palabras. Ahora, nuestro rector, el doctor Alejandro Mungaray Lagarda, nos trae el mensaje inaugural de este ciclo de conferencias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con el amable permiso de los distinguidos miembros del Presidium y la de tantos distinguidos universitarios, particularmente señores rectores que esta mañana nos acompañan. Me da mucho gusto que su casa, la Universidad Autónoma de California, sea espacio para debatir un tema interminable, el de la autonomía universitaria. No ha terminado desde que inició, cuando la universidad se pensaba como idea en el siglo XII y en el siglo XIII, como un espacio donde reunirnos para debatir abiertamente las ideas frente a los imperios monárquicos que siempre quisieron subsistir haciendo hegemonía a su pensamiento. Pero el pensamiento siempre ha sido libre y siempre se ha nutrido de todas las formas de reflexión social y cultural para ir construyendo visiones alternativas. Ayer y hoy, y seguramente mañana, el tema de la autonomía seguirá siendo un tema central. En México la universidad llegó con la conquista y tuvieron que pasar muchos años para que el espacio universitario se constituyera como un espacio de libertad. Con el surgimiento de la autonomía universitaria en México, en la UNAM, en 1929, empezó esta larga lucha por la autonomía. Y la autonomía siempre ha sido también un concepto relativo. Tiene que ver cómo construir un espacio de libertades, un espacio donde la pluralidad, donde la diversidad de pensamientos pueda anidar para evolucionar y convertirse en simiente de la reflexión social. Por eso, de aquel espacio que se generaba en México, de aquel espacio autonómico para nacer, para defender lo universal, hemos también vivido etapas, en los 80s particularmente, donde la autonomía universitaria tuvo que constituirse en un espacio constitucional, uno que nos defendiera en nuestras libertades individuales frente a movimientos de carácter nacional que pudieran violentar la necesaria relación interna entre los universitarios. También hemos evolucionado más recientemente a un espacio donde la autonomía, a un concepto donde la autonomía se convierte en la defensa de la libertad de cátedra y de investigación, donde es quizá el mayor espacio que nosotros tenemos para poder reflexionar. Y hemos vivido muchos tiempos en que en defensa de una autoridad intolerante, de una autoridad que ha querido imponer a cualquier costo su presencia y preeminencia, los universitarios de todo el país y del mundo
han tenido que recurrir al concepto de la autonomía para salvaguardar este espacio de libre reflexión. Hoy estamos en una época nueva para muchas universidades, complicada para otros, y producto del proceso civilizatorio y del entendimiento de muchos niveles de autoridad, del enorme respeto que las instituciones de educación superior merecen, ahora tendremos que definir nuestra autonomía frente, particularmente la autonomía de lo académico, en la esfera social, frente a otros dominios que otros sectores sociales también se interesan. Las universidades ya no solamente tienen que ver ahora contra el dominio de la autoridad gubernamental, también ahora tienen que enfrentar el dominio de lo político y otros dominios que tienen mucho interés en conducir a las universidades fuera de la diversidad o de la necesaria pluralidad que en nuestro seno debe prevalecer. En esta discusión dinámica y relativa, siempre he creído que finalmente el concepto de la autonomía deberá definirse siempre como un concepto que provea de armonía a los universitarios y de armonía entre estos y la sociedad en que viven. Mientras más civilizada y respetuosa sea la sociedad en que las universidades se desarrollan, nosotros siempre tendremos mucho más espacio para poder desempeñarnos y mucha más flexibilidad para entender la autonomía. Me da mucho gusto que en la UABC nos demos estos lujos de discutir el tema de la autonomía, que lo veamos con muchos lentes y con muchas perspectivas, pero sobre todo que lo veamos con mucha libertad, como la libertad que debe prevalecer en el seno de una comunidad universitaria, pero particularmente que lo sepamos construir a la luz de los resultados académicos y sociales que las instituciones de educación superior deben proveer a su entorno. En lo personal, coincido con mis compañeros rectores de que las normas y los principios en los que regimos nuestro comportamiento no tienen que verse en sí mismos, sino en función de los resultados de índole social con que debemos acatar los reclamos populares a los que estamos llamados. Al compartir estas reflexiones con ustedes y desearles el mejor de los éxitos en este importante ciclo de conferencias y mesa redonda, me es muy grato declarar formalmente inaugurados los trabajos de este ciclo de conferencias y mesa redonda Autonomía Universitaria, organizado por el Centro de Estudios sobre la Universidad, siendo las 12:20 de este día 9 de octubre de 2006. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias al doctor Mungaray por sus palabras. Para continuar, me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestro conferencista de esta tarde. José de Jesús Gudiño Pelayo nació en Autlán, Jalisco, el 6 de junio de 1943. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de México, donde se tituló con la tesis El concepto de propiedad ejidal a la luz del derecho natural. Ha realizado estudios de Administración Pública en la Escuela Nacional de Administración Local, Madrid, y en la Escuela Nacional de Administración Pública de Alcalá de Henares, España. Concluyó la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana con la tesis El amparo mexicano, problemas fundamentales, el 24 de agosto de 1990. Dentro de su trayectoria laboral en el Poder Judicial de la Federación destacan su ingreso al Poder Judicial en el año de 1977 como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Primera Sala, juez primero de distrito en el estado de Sonora con residencia en la ciudad de Hermosillo, juez primero de distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en la ciudad de Tampico, juez primero de distrito en el estado de Baja California con residencia en la ciudad de Mexicali, magistrado de circuito adscrito al segundo tribunal colegiado del séptimo circuito con residencia en la ciudad de Veracruz,
magistrado de circuito, adscrito al primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, con residencia en la ciudad de Guadalajara y desde 1995 funge como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la primera sala penal y civil. En su actividad docente ha impartido la cátedra de juicio de amparo en diversas universidades como son Universidad Autónoma de Baja California, Unidad Mexicali, Centro de Estudios Universitarios Cristóbal Colón en Veracruz, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, Universidad de Guadalajara, Universidad Panamericana, sede Guadalajara, Universidad Panamericana, sede México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe. Entre sus trabajos publicados se encuentran numerosos libros referentes al derecho y también ha publicado múltiples artículos y conferencias sobre amparo e impartición de justicia. Ha sido merecedor de los premios Presea Tepantlato al mérito de la investigación académica otorgado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, en octubre de 2000. Premio Miguel Villoro Toranzo, concedido por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, plantel Santa Fe, en enero de 2002. Reconocimiento por su contribución al estudio del derecho y la impartición de justicia, otorgado por la Barra de Abogados México-Texas en Monterrey, Nuevo León, en octubre de 2002. Y en el marco del Programa Nacional de Reconocimiento a Profesores de las Universidades Públicas de la Nación, con obra escrita, le fue otorgado el reconocimiento por el Instituto Nacional del Derecho de Autor y la Facultad de Derecho de la UNAM en agosto de 2005. A continuación, escucharemos la conferencia Interpretación Constitucional del Concepto de Autonomía Universitaria. Al término de la misma podrán hacernos llegar las tarjetas con sus preguntas o en su caso podrán preguntar de viva voz. Invito ahora a los miembros del Presidium a ocupar sus lugares dentro de la sala. Maestro Gudiño tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor rector de la Universidad Autónoma de Baja California, distinguidos miembros de la Junta de Gobierno, del Patronato Universitario, directivos y académicos y alumnos de esta digna institución educativa, apreciable auditorio. Antes que nada quiero externar mi agradecimiento por la distinción de que he sido objeto al haber sido incluido, al haber sido invitado en los eventos conmemorativos del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta conferencia, estos eventos son preludio de la conmemoración que se cumplirá el 50 aniversario el 27 de febrero de 1957 y legalmente creada el 28 de febrero del 57, fecha en que se publica en la Ley Orgánica en el periódico oficial del Estado de Baja California. Y ser invitado a un evento así siempre es una distinción, un honor que mucho se aprecia, pero más aún cuando uno ha formado parte en alguna época del cuerpo docente de esta universidad. Recuerdo cuando me adscribieron como juez de distrito a Baja California con residencia en la ciudad de Mexicali en el año de 1979, fui invitado por el entonces director de la Facultad de Derecho, de la hoy Facultad de Derecho, a impartir clases. Estuve durante varios semestres hasta que llegó una circular de la Suprema Corte en la que se nos decía que la interpretación correcta
del artículo 101 constitucional entonces vigente es que se prohibía toda actividad, inclusive la docencia, porque nosotros habíamos hecho una interpretación diciendo que cuando se refería a puestos honoríficos en instituciones educativas, pues lo era la docencia mientras no se percibiera remuneración por las clases, y la Corte dijo que esa interpretación no era correcta. Entonces tuvimos todos los que en aquella época dábamos clases en universidades, pues tuvimos que retirarnos hasta que se modificó el artículo 101 y ahora expresamente ya se permite el dar clases, lo cual nos permitió regresar entusiastas a las aulas universitarias. El tema que se nos ha pedido que abordemos es el de la autonomía universitaria. Yo tengo la plena convicción de que la autonomía es consustancial, es esencial a la idea de universidad. La función social, política y educativa de la universidad no es posible concebirla sin un ámbito de autonomía. La universidad como espacio de libertad, de independencia, de imparcialidad, requiere de la autonomía. Recuerdo a mi maestro de amparo, el maestro Jorge Gabriel García Rojas, del cual después tuve la distinción de ser su adjunto en clase en la Universidad Iberoamericana, que nos decía: las universidades son los crisoles donde se forjan las nuevas valoraciones sociales. Y esto es cierto. Y hablar de crisoles es hablar también de autonomía, de independencia, frente al poder público y frente a todos los poderes constituidos, formales o informales. El tema de la autonomía es un tema sumamente amplio, sumamente vasto. Yo solamente me voy a concretar a un aspecto de este tema, que es el control constitucional de los actos de las universidades públicas, de las universidades autónomas. En otras palabras, proceden los medios de control constitucional respecto a los actos emitidos por las autoridades universitarias en perjuicio de los alumnos, de los maestros. Antes que esta pregunta, ¿es posible con la actividad académica que realizan las universidades violar garantías individuales? Esto va a ser concretamente el tema al que me voy a referir. Y este tema creo que hay que abordarlo desde una perspectiva doble. Desde una perspectiva de la evolución del juicio de amparo, la naturaleza y evolución del juicio de amparo, y desde la otra perspectiva, desde la autonomía universitaria. Creo que son los dos aspectos que deben tenerse en cuenta para abordar y solucionar este problema. Posteriormente me referiré a algunos casos emblemáticos y en los que se expresa esta evolución del juicio de amparo, que son el caso Yucatán, un caso de un amparo concedido en 1940 contra la Universidad de Yucatán, un caso contra una escuela pública no autónoma de la Escuela Nacional de Maestros en 1930, un caso concedido en Mexicali cuando yo era juez de distrito, un amparo contra la universidad, y por último el caso de la Universidad de San Nicolás Hidalgo, el caso de Óscar Trasviña, donde cambia el criterio de la Corte respecto a la procedencia del amparo contra actos de las universidades autónomas. Esto en síntesis van a ser los temas que me voy a proponer abordar, aunque solo sea de manera somera el día de hoy aquí ante ustedes.
Inicio por el primer aspecto, es la naturaleza y características de nuestro juicio de amparo, de nuestro medio de control constitucional por excelencia. En México, hasta antes de la reforma de 1995, que por una parte amplió el contenido del original artículo 105 constitucional, en el que incluyó al municipio como parte legítima, tanto activa como pasiva, de las controversias constitucionales, y establece, por otra parte, las acciones de inconstitucionalidad, la cual constituye una institución novedosa en nuestro derecho constitucional. El juicio de amparo era el único medio de control constitucional. Pero este medio de control constitucional únicamente estaba disponible para los particulares. Ni las autoridades, ni los órganos de gobierno, ni los niveles de gobierno tenían a su alcance un medio de control constitucional. Los problemas, los conflictos, las controversias entre los órganos del Estado y los medios y los niveles de gobierno se resolvían por la vía administrativa, a través de criterios meramente políticos. Es hasta la reforma de 1995 cuando el control jurisdiccional de la Constitución se amplía de manera importante. Por lo tanto, el juicio de amparo es el medio fundamental, casi exclusivo de control constitucional, con una tradición que viene desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, y que además ha impactado a todos los otros medios de control constitucional. Si ustedes leen, analizan la ley reglamentaria de las fracciones 101 y 102, perdón, de las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional, se dan cuenta que prácticamente está vaciada ahí la técnica del amparo. Si ustedes analizan las resoluciones que en controversia constitucional, en acciones de inconstitucionalidad se han dictado, se darán cuenta la gran influencia que ha tenido la técnica de amparo, donde incluso se citan ejecutorias que provienen del amparo por vía de analogía. Entonces, el amparo es el medio de control por excelencia del sistema jurídico mexicano. Y yo quisiera aquí hacer referencia, porque tiene una relación directa con el tema que abordamos, de tres características del juicio de amparo. En primer lugar, la vocación expansiva del amparo. El amparo tiene una vocación expansiva. En segundo lugar, su capacidad de sobrevivencia en condiciones políticas adversas. Y en tercer lugar, y una característica muy importante, la oscilación pendular de sus criterios interpretativos, que suelen ir de la restricción extrema a la máxima liberalidad. Nota uno este movimiento pendular en el amparo. Respecto a la primera característica, hay que recordar que el amparo nace como un medio de control constitucional extraordinario, reservado únicamente a la violación de garantías individuales en perjuicio del particular, del gobernado. Pero el juicio de amparo incluso fue originalmente
diseñado y aprobado en la Asamblea Constituyente de 57 como un juicio por jurados. Así fue aprobado originalmente, un juicio por jurados. Lo que sucede es que a la comisión de estilo, una comisión que encabezaba una sola persona, que era León Guzmán, no pasó esta última versión a la Asamblea, la omitió por considerar, por no saber si había sido aprobada o no había sido aprobada, porque los secretarios le dijeron que no era compatible con la estructura del juicio de amparo, con lo demás que se había aprobado, y no la pasó unos artículos que ya habían sido aprobados por la Asamblea. No la pasó para revisión final, no la incluyó en el texto definitivo, y creo que esto fue lo que salvó al juicio de amparo, porque no hubiera podido subsistir si el juicio de amparo se ventilara por juzgado, por jurado popular. Es lo que Eduardo Pallares ha llamado el fraude parlamentario. Que algo ya aprobado no pasa al texto definitivo por una decisión o por una equivocación de la comisión de estilo. Bueno, a partir de este origen, el juicio de amparo se ha ido expandiendo, ha ido desplazando a otras instituciones hasta apoderarse de manera total y definitiva de todo el sistema procesal mexicano, hasta convertirse en el proceso por excelencia. Don Héctor Fix-Amudio dice que el juicio de amparo hay 5 procedimientos de carácter autónomo, que son el amparo libertad, el amparo agrario, el amparo casación, el amparo soberanía, el amparo de revisión. Bueno, son 5. Yo creo que esto no es exacto. Yo creo que más bien al revés. Un solo procedimiento de amparo ha desplazado a otros procedimientos y ha realizado las funciones de esos procedimientos. El amparo no es la casación, sin embargo el amparo hace las veces de la casación. El amparo no es la revisión judicial, sin embargo el amparo contra leyes hace las veces de una revisión judicial. El amparo no es contencioso administrativo, sin embargo, en la medida que no hay tribunales contencioso administrativos, el amparo hace las veces de contencioso administrativo. En México no hay una institución del habeas corpus. Los artículos 17 y 18 de la ley de amparo hacen las veces de juicio de habeas corpus. Entonces, este carácter expansivo del amparo es algo que me ha llamado poderosamente la atención, hasta el grado de que hoy en día todos los asuntos, cualquier controversia que se suscite puede ser resuelta a voluntad de una de las partes por un tribunal federal a través de un procedimiento de amparo. Sería muy interesante analizar las causas de carácter histórico, sociológico, psicológico, cultural, que han permitido esta evolución de una institución que, naciendo para un fin específico, prácticamente se ha apoderado de todo el sistema judicial, al grado que la justicia de los estados es una justicia provisional mientras se resuelve en definitiva en amparo. Este es uno de los aspectos importantes del juicio de amparo y que toca directamente a las universidades, porque estas no podían escapar de la discusión de si este control constitucional también les toca a ellas. Otro de
de los aspectos es su capacidad de sobrevivencia en circunstancias políticas adversas. Yo tengo una hipótesis que me gustaría poner a disposición de ustedes, porque en clases suelo que todos los temas para los cuales no tengo respuestas, todos los temas difíciles los propongo como tema de tesis a mis alumnos, ¿no? Y yo creo que este es un tema de tesis muy importante. Yo creo, y es una hipótesis de trabajo, que en México nunca hemos tenido un régimen totalitario. Sí hemos tenido regímenes autoritarios, pero no uno totalitario, en virtud del amparo, de que el amparo siempre ha asumido la defensa del individuo. Pero a través del amparo también originalmente se realizaban otras funciones. Recuerden, en la época de la República Restaurada, en la cual el amparo, a través del amparo también se examinaba la legitimidad de las autoridades. Si el funcionario que había emitido el acto tenía una investidura legítima, si su nombramiento era conforme a la ley, si no había vencido el término para el cual fue nombrado, etcétera. Esta tesis de la incompetencia de origen, pues la abandona la Suprema Corte en virtud, a partir de la presidencia de Ignacio L. Vallarta, pero también yo creo que el abandonar esta tesis de la incompetencia de origen le permite subsistir al amparo durante el porfiriato. Y es muy interesante estudiar las ejecutorias de la Corte durante cada época histórica y ver cómo se va adaptando el amparo a las nuevas circunstancias, pero siempre sin dejar de lado su función primordial, la defensa del individuo frente al Estado, la defensa particular. Es cierto, renunció a la tesis de la incompetencia de origen, pero salvó su función primordial, que es la defensa del individuo. Y bueno, esta es otra característica. Y la otra característica muy importante del juicio de amparo es la oscilación pendular de sus criterios, que van de la restricción extrema a una gran liberalidad, y así oscilan sus criterios. Yo creo que el amparo es la disciplina jurídica donde más interrelación existe entre la legislación y la jurisprudencia. Vamos a ver también en esta materia del control constitucional de los actos de la autoridad, de las universidades autónomas, cómo existe esta oscilación de criterios. Bueno, esto es por lo que hace a las características del juicio de amparo. Por lo que hace a la autonomía, podemos decir que la autonomía universitaria es un asunto que ante determinadas circunstancias y en ciertos momentos históricos puede tener y ha tenido varias connotaciones dependiendo de la posición desde la cual se aborde. Como ustedes saben, en esta ocasión mi pretensión se orientará únicamente al control constitucional de los actos de las universidades en perjuicio de particulares. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la autonomía universitaria es una figura que por un lado es moderna, pues sus antecedentes inmediatos se remontan a los inicios del siglo XX
y por otro es de una raigambre profundamente latinoamericana. Esta es una característica, la autonomía universitaria es de una raigambre profundamente latinoamericana. De esta manera, para rememorarla, debemos acudir no tanto a Europa o Estados Unidos, sino a Argentina, particularmente a Córdoba y a México, a la entonces solo Universidad Nacional, sin perder de vista a otros países como Perú o Bolivia, solo por citar dos ejemplos. En el caso de la Universidad de Córdoba, la autonomía universitaria se presentó a través del movimiento de reforma universitaria de 1918. Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, movimiento que entre otras demandas planteaba la elección de los cuerpos directivos universitarios por la propia comunidad universitaria, concursos de oposición para la selección del profesorado, libertad de cátedra y asistencia social a los estudiantes, los cuales fueron incorporados posteriormente a los estatutos universitarios aprobados por el gobierno de aquel país. Por otra parte, concretamente en el caso mexicano, si bien como se señala a continuación, la autonomía universitaria se suscita a finales de la década de los 20 del siglo pasado, en un contexto postrevolucionario, su vocación nacionalista y de consecuente orientación hacia los problemas sociales, connotación que esta figura en general ha manifestado en las casas de estudios que la ostentan, ya se adivinaba desde el discurso inaugural o reinaugural, según se le quiera ver, de la Universidad Nacional por parte de don Justo Sierra, mismo que en bellos términos decía: el nuevo hombre que la consagración a la ciencia forme en el joven neófito que tiene en sus venas la savia de su tierra y la sangre de su pueblo, no puede olvidar a quién se debe y a qué pertenece. El sursum corda que brote de sus labios al pie del altar debe dirigirse a los que con él han amado, a los que con él ha sufrido, que ante ellos eleve como una promesa de libertad y redención la hostia inmaculada de la verdad. De esta manera, como se esboza, la autonomía universitaria se originó con motivo del movimiento estudiantil del 23 de mayo de 1929, en el que aproximadamente 2,000 estudiantes tomaron la rectoría de la Universidad Nacional. Como resultado de este movimiento, sin buscarla explícitamente en un inicio, se reconoció posteriormente en la ley la autonomía de la hoy Universidad Nacional Autónoma de México. Al respecto, sin desconocer la existencia de normas anteriores que ya hablaban de esa autonomía, resulta ilustrativo conocer el contenido de la ley orgánica de dicha universidad, que en lo que corresponde, en su artículo 2 dice: la Universidad Nacional Autónoma de México tiene derecho para, primero, organizarse como lo estime mejor dentro de los lineamientos generales señalados por la presente ley, impartir sus enseñanzas y desarrollar sus investigaciones de acuerdo con el principio de libertad de cátedra y de investigación, organizar sus bachilleratos, etc. Como puede verse, en el ordenamiento legal citado ya se reconocía a la autonomía universitaria, a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, a propósito de lo cual importa destacar el contenido de las fracciones 1 y 2 del artículo 2, en cuanto dotó a esta institución de facultades para organizarse como mejor le conviniera, tanto en el ámbito administrativo como en el aspecto académico y el relativo a la investigación en los términos previstos en la propia ley orgánica. Sobre la autonomía que se refiere dicha ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la quinta época, sostuvo que la intención del legislador fuera de crear a la universidad como institución democrática, debidamente
solidarizada con los principios y los ideales nacionales y reconocerle una función social de alta importancia, atribuyéndole responsabilidad ante el pueblo. En ese sentido, se le delegaron funciones estatales como definición de atribuciones y responsabilidades. Se reconoció su autonomía como ideal de los gobiernos revolucionarios. Se ubicó a la propia universidad dentro del ideario democrático revolucionario para cumplir con los fines de impartir una educación superior y estudiar los problemas que afecten al país. Se le dieron las más amplias facilidades de trabajo y de gobierno interior, se le proveyó de fondos o de elementos económicos, asignándole un subsidio anual fijado en el presupuesto de egresos. De total importancia resulta precisar que desde ese momento se sostuvo que su autonomía quedaba bajo la vigilancia de la opinión pública y de los órganos representativos del gobierno. Así, su naturaleza jurídica quedó definida como la de una institución de Estado y corresponde al concepto de corporaciones con determinadas funciones estatales, pero descentralizadas en la acción directa gubernamental, pudiendo ser más o menos estrechos los vínculos que unan a la propia corporación con el Estado y que además, con el objeto de la institución, interesa asimismo a la colectividad social y a los altos fines del gobierno. Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional publicada el 9 de junio de 1980, la posibilidad de dotar de autonomía a las universidades e instituciones de educación superior se elevó a la categoría de norma constitucional. La fracción octava del artículo 3 constitucional establecía: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar, difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales tanto del personal académico como del administrativo se normarán por el apartado B del artículo 123 de esa Constitución en los términos y por la ley y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo, conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Y en la exposición de motivos se dice: es compromiso permanente del Estado respetar irrestrictamente la autonomía para que las instituciones de cultura superior se organicen, administren y funcionen libremente y sean sustento de las libertades, jamás como fórmula de enfeudamiento que implique un derecho territorial por encima de las facultades primigenias del Estado. Fortalecer estas instituciones arraigadas y obligadas con la colectividad nacional e independientes entre sí es requisito indispensable para el cumplimiento de su objeto. Y luego dice: las universidades e instituciones de educación superior que derivan su autonomía de la ley deberán responsabilizarse primeramente ante las propias comunidades y en última instancia ante el Estado
del cumplimiento de sus planes, programas, métodos de trabajo y de que sus recursos han sido destinados a sus fines. Y continúa la exposición de motivos. En cuanto a la forma de adquirir esa autonomía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en términos de la fracción séptima del artículo 3º de la Constitución General de la República debe otorgarse mediante un acto formal y materialmente legislativo. Esto es, a través de una ley emitida por el Congreso de la Unión o bien por las legislaturas del Estado. En otras palabras, la autonomía no puede otorgarse a través de un decreto del Ejecutivo expedido a través de su facultad reglamentaria. Tiene que ser una ley formal y materialmente legislativo. Bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales con que se enfrenta el derecho constitucional y que abarca tanto a los derechos fundamentales como a la autonomía universitaria y en general a toda prerrogativa, es el problema relativo a los límites. Cuando se habla de un derecho fundamental, pues hay que preguntarse por el límite. Derecho a la libre expresión, sí, pero ¿hasta dónde? Derecho a la libre manifestación de las ideas, sí, pero ¿hasta dónde? Muchos de estos límites los encontramos en la Constitución. Otras los tenemos que ir construyendo a través de la interpretación constitucional, a través de la ponderación entre derechos. Lo que sí es cierto es que en la Constitución no hay derechos absolutos. Todos los derechos tienen un límite. Y eso sucede también con las autonomías universitarias. El problema es hasta dónde llega este límite en cada caso concreto. La Suprema Corte ha establecido jurisprudencias para fijar sus límites en diversos aspectos. Por ejemplo, con lo relativo al artículo 123, cuando ha dicho que las universidades en sus relaciones laborales no actúan como órganos investidos de imperio, sino como simples patrones y que por lo tanto tienen que sujetarse a la jurisdicción de las juntas de conciliación y arbitraje. También en materia de auditoría ha fijado criterios en la Suprema Corte en el sentido de que sí proceden las auditorías cuando se trata del uso de recursos federales. Ha ido acotando, fijando los límites de esta autonomía universitaria. Y bueno, una de las discusiones en torno a los límites es precisamente si contra los actos de las universidades autónomas procede el juicio de amparo. Y segundo lugar, respecto de qué actos procede y respecto de qué actos no procede. Pero esto parte de una pregunta anterior. ¿Es posible violar garantías individuales a través de la actividad académica que realizan las universidades llamadas autónomas? Si contestamos que sí, como nos lo prueba de manera clara el caso de Yucatán, pues entonces pasaremos a la otra pregunta. ¿Qué actos son los impugnables ante las autoridades? El primer caso de un amparo que se interpone contra una universidad pública es el caso
de la Universidad de Yucatán, promovido el 25 de noviembre de 1939 por varios padres de familia en representación de sus menores hijos. Omito los nombres por no ser importantes. Se interpuso amparo contra actos del Consejo Universitario y rector de la Universidad de Yucatán y secretario de la Escuela Preparatoria de la misma universidad por violación a los artículos 6, 7, 9, 14, 16 y 24 constitucionales. Se señalaban como actos reclamados el acuerdo del Consejo Universitario por el cual se expulsa de manera perpetua al alumno Eduardo A. Laviada y por espacio de 1 año a los demás quejosos, y en cumplimiento y ejecución de ese acuerdo por los restantes autoridades, y por tanto la oposición a que los quejosos asistan a la escuela preparatoria como alumnos de la misma, gocen de todos los derechos anexos a su calidad de tales y sectores. Bueno, ¿y por qué fue expulsado los alumnos? Empecemos por Eduardo A. Laviada, que él fue expulsado de manera definitiva. Tengo aquí la sentencia y voy a permitir leer el considerando tercero. Dice: la expulsión definitiva del quejoso Eduardo Laviada se decretó con fundamento en el artículo 47 del Estatuto de la Universidad de Yucatán por haber publicado en el periódico El Alcázar un artículo titulado Apéndice de última hora a mi propaganda psicológica, que en concepto del Consejo Universitario ataca la ideología revolucionaria que inspira la enseñanza que imparte la universidad y constituye además un ataque personal al profesor de la asignatura de religiones comparadas. Dice así la parte considerativa del acuerdo de expulsión. Considerando que el artículo 3, capítulo 1, título 1 del Estatuto de la Universidad de Yucatán, que dice: la universidad organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en sus educandos un concepto racional y exacto del universo y de la vida social, combatiendo todas las doctrinas religiosas o sociales que a este concepto se opongan, pues la base exacta de la ideología revolucionaria que debe inspirar e inspira la enseñanza que imparte nuestra máxima institución de cultura acorde absolutamente con el espíritu y letra del artículo 3 de la Constitución General, precepto de nuestra Carta Magna, cuya reforma, que lo dejó en los términos en que ahora está redactado, fue recibido con beneplácito por el sector revolucionario del país, que constituye la inmensa mayoría de los habitantes. Aquí es necesario recordar que se trata de la reforma al artículo 3 constitucional que había establecido la educación socialista. Recuerden que durante el periodo del general Lázaro Cárdenas se modifica el artículo 3 para implantar la educación socialista. Esa es a la reforma que se refiere, que recibieron con beneplácito el sector revolucionario del país. Que la Universidad de Yucatán, consecuentemente, con esa ideología que sustenta, no puede permitir que en su seno se cobijan estudiantes que, bajo el pretexto de una mal entendida y peor practicada libertad en la emisión de pensamiento, hagan nefasta labor reaccionaria y tendenciosa con fines claramente perceptibles a obstaculizar y hacer nugatoria la labor universitaria, atacando también, por tanto, el artículo 3 constitucional, lo que en concepto del Consejo no debe tolerarse, poniendo el inmediato y enérgico remedio, considerando que, de conformidad con el artículo 47 del propio Estatuto Universitario,
La inscripción como alumno o estudiante libre de la universidad implica la promesa de sujetarse estrictamente a las prescripciones del presente estatuto y de los reglamentos universitarios y a las disposiciones legítimas del Consejo y demás autoridades escolares. La falta del cumplimiento de esta promesa acarreará la pérdida de los derechos que las mismas disposiciones legales conceden a los estudiantes. De donde se desprende con evidencia que habiendo transgredido y violado el estudiante Eduardo Alaviada tanto este artículo como el tercero del mismo estatuto, al combatir la ideología universitaria en los términos en que lo hizo, tomando como pretexto un ataque personal al profesor de la asignatura de religiones comparadas. Esto lo pone en la sanción del citado artículo 47, párrafo último, por lo que debe perder los derechos que las disposiciones legales conceden a los estudiantes, imponiéndole la expulsión definitiva. Pero ¿qué fue lo que dijo en ese artículo? Imaginen, vean ustedes lo terrible que dijo. En el artículo que motivó la expulsión, se relata que el profesor de asignaturas mencionada, religiones comparadas, presentó a los alumnos a una persona que había sido director de un periódico defensor de los intereses de los estudiantes católicos, persona que refirió las causas por las cuales había abandonado el catolicismo, haciendo después el profesor un elogio de la mencionada persona. Después del relato, el articulista hace el siguiente comentario. Dice el articulista: esto es a grosso modo lo sucedido en el aula de religiones comparadas, el 13 de noviembre de 1939. Creo que no es necesario comentar que esto está fuera de programa y la sutilidad del velo del sectarismo fanático de esa propaganda psicológica efectiva sobre los intelectos impreparados de los oyentes. Solo quiero tener la ocasión de pronunciar aquí mi opinión de que este grupo nuestro está mejor preparado científicamente que el señor Sarlat y que las exhibiciones teatrales como la que es objeto de mi comentario nos parecen demasiado infantiles. Este comentario, con este comentario le sacaron tarjeta roja, ¿no?, de la universidad. Bueno, esto es por lo que hace al quejoso que fue definitivamente expulsado de la universidad. Pero ¿qué hicieron los demás a los que solamente se les suspendió un año? A los demás quejosos se les expulsó temporalmente por haber enviado, fíjese el crimen, al Consejo Universitario un escrito de protesta contra el profesor de la Cátedra de Biología por el procedimiento que llevó a cabo para obtener la sustancia necesaria para el estudio de los gametos masculinos, porque según se dice en el acuerdo reclamado, de la simple lectura del mismo se desprende el afán antirrevolucionario y tendencioso de obstaculizar la labor de la universidad, pretextando imaginarias irregularidades, a más de que los firmantes se producen en términos irrespetuosos y despectivos del profesor de biología, señor Carrillo Alonso, por lo que se impone aplicarles una corrección disciplinaria consistente en la expulsión temporal de la escuela preparatoria por el resto del presente año. A proposición del señor secretario de la misma proposición, que como la materia del consejero Ramírez Vera hace suyas el Consejo por considerarlas acertadas, siendo de advertir que los conceptos contenidos en el considerando anterior, por lo que toca al criterio derechista sustentado por Eduardo Alaviada, son aplicables aquí y no se repiten por no hacer demasiado extenso este acuerdo. En primer lugar, consideran los quejosos que los actos reclamados violan los artículos 14 y 16 constitucionales,
porque si es verdad que los derechos que a los alumnos conceden los artículos 45 y 46 del Estatuto Universitario se pierden conforme al 47 por no sujetarse estrictamente los alumnos a las disposiciones legales respectivas, también lo es que en el presente caso, y luego viene la resolución de la Suprema Corte. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. En primer lugar, no se impugnó la constitucionalidad del artículo 47 y 46 del Estatuto Orgánico. Y por otra parte, el juez de distrito había sobreseído en el juicio por no haber agotado los recursos, un sobreseimiento bastante extraño, porque dice, si bien es cierto que la ley no concede ningún recurso contra la decisión del Consejo Universitario, también lo es, dice que el precepto dice que no podrá reformarse en dicha sesión el acuerdo tomado, pero esto no impide que en otra sesión distinta no se pueda revocar este acuerdo, no se pueda modificar la resolución, y por ese motivo lo sobresee. Aquí hay otra circunstancia. Actuó la Asociación de Estudiantes, abogó en beneficio de estos, de los expulsados, y el Consejo Universitario le contestó que veía con simpatía su gestión, pero que si los alumnos expulsados lo pedían, el Consejo consideraría esa expulsión que había hecho, y solamente una parte de los alumnos pidieron una reconsideración al Consejo Universitario, y respecto a ellos se les levantó la sanción. Entonces dice el juez de distrito, ya ven, si ustedes lo hubieran pedido, tal vez se les hubiera levantado. Los demás estudiantes se mantuvieron en que querían que se les resolviera en el juicio de amparo. Por lo tanto, a ellos no se les levantó la sanción. Y entonces la Corte, la segunda sala de la Suprema Corte, razonó en los siguientes términos. Dice, también lo es que en el presente caso los quejosos no han infringido ninguna disposición, pues no hay precepto que les prohíba recurrir al Consejo Universitario en solicitar de que se eviten procedimientos indecorosos para la universidad o señalar las faltas o errores de los profesores y emitir opiniones en revistas o periódicos acerca de las ideas expuestas en la cátedra. El concepto de violación es fundado, tanto como porque se aplicó inexactamente el artículo 47 invocado, cuando porque el acuerdo de expulsión no está legalmente motivado y fundado. En efecto, ni el artículo periodístico del quejoso Laviada, ni el ocurso de protesta contra el profesor de biología suscrito por los demás quejosos implican una transgresión a la prescripción del Estatuto Universitario, pues en ninguna parte de este prohíbe a los alumnos que emitan opiniones sobre las enseñanzas de sus profesores, ni que protesten ante el Consejo Universitario sobre la forma que los alumnos consideren indebida en que los profesores impartan la enseñanza. Por tanto, los actos reclamados son violatorios de garantías. Por lo expuesto, se revoca la sentencia de revisión y se concede al amparo a los quejosos. Este es el primer amparo promovido contra una universidad autónoma, y aquí claramente, aquí no se discute la procedencia, se da por supuesta la procedencia del amparo contra este tipo de actos. Anteriormente, en 1930, se había solicitado otro amparo contra los actos del director y del secretario de la Escuela Nacional de Maestros
el acto consistente en la negativa de las citadas autoridades responsables para que el quejoso continuara en el plantel en calidad de alumno, y señala como garantías individuales violada los artículos 1, 3, 6, 14 y 16. El juez de distrito sobreseyó por considerar que no era autoridad responsable el director y el secretario de la Escuela Nacional de Maestros. Sin embargo, la Suprema Corte estimó que sí era autoridad responsable, que sí había violación de garantías y concedió el amparo. Y se emitió una tesis muy importante. Si por autoridades debe entenderse toda persona investida de facultades por la ley para dictar, según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio, y para hacer cumplir esas mismas determinaciones, resulta evidente que los encargados de escuelas públicas que impidan a los alumnos que se inscriban en ellas ejercitan actos de autoridad y, por tanto, la demanda de amparo procede contra ellos. Esta ejecutoria es de 21 de julio de 1930. Pero este no es contra una universidad autónoma, es contra una escuela pública. Posteriormente, sin hacerse cargo la Corte respecto a estos criterios, los tribunales colegiados empezaron a cambiar el criterio y a declarar que era improcedente el amparo contra actos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y lo hicieron en el recurso de queja porque los jueces de distrito admitieron la demanda. Y contra la admisión de demanda de amparo, todos ustedes saben, procede el recurso de queja. Y ese recurso de queja lo resolvieron los tribunales colegiados declarándolo fundado y en consecuencia ordenando que se desechara la demanda de amparo. Y de entre las tesis que sobresalen autoridades para efectos del amparo, no lo es el director de una escuela oficial. El director de una escuela oficial, ni de hecho ni legalmente, se encuentra en posibilidades de ejercer actos públicos ni de imponerlos por la fuerza pública, por lo que no tiene el carácter de autoridad y el amparo dirigido en su contra es improcedente. El segundo tribunal colegiado del primer circuito, en la queja 152/62, promovido por la UNAM contra auto dictado por el juez de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, que admitió una demanda de amparo contra actos de diversos órganos de dicha entidad, sostuvo el siguiente criterio. La Universidad Autónoma de México es una corporación pública, catalogada dentro de la categoría de persona moral en los términos de la fracción segunda del artículo 25 del Código Civil, por cuyo carácter particular no pueden ser enjuiciadas en la vía constitucional de amparo instituido esencialmente para combatir actos de autoridad que violan garantías individuales. Indudablemente que se trata en la especie, como ha sido bien explorado, de una organización descentralizada del Estado por servicio, cuya autonomía radica en su facultad de gobernarse por sus propios órganos desligados del poder público, y si bien colabora con aquel para la mejor realización de sus atribuciones en lo que vea la impartición de la educación pública superior, ello no quiere decir que exista una relación de jerarquía administrativa entre el Estado y la universidad, por virtud de la cual debe someterse a su potestad y mandato. Sus funcionarios no lo designa el Estado, sino que son electos unos y nombrados otros
por sus propios organismos particulares de acuerdo con su ley orgánica, y en el funcionamiento de la institución el gobierno federal carece de facultades de vigilancia y control directo, ya que rige su propia vida interna de acuerdo con los postulados de su invocada ley y los que emanan de sus estatutos expedidos por el Consejo Universitario. Todo ello nos induce a confirmar que la Universidad Quejosa carece de poder político y de imperio, no dispone ni por mandato de la ley ni de hecho de esa fuerza que constituye una de las características fundamentales del Estado, y por ende tales circunstancias contribuyen a fijar la naturaleza de la máxima casa de estudios fuera del concepto de autoridad. Bueno, aquí tenemos una tesis en la que se establece de manera clara que la autonomía de que goza la Universidad Nacional Autónoma de México es un impedimento para la procedencia del amparo. El mismo segundo tribunal colegiado del primer circuito, en otra ejecutoria, ratifica su mismo criterio. Y bueno, también la doctrina en esto se encuentra dividida entre los grandes defensores de la improcedencia del juicio de amparo contra las universidades autónomas. Estaba el célebre maestro Ignacio Burgoa Orihuela, que él sostenía que conceder el amparo, que la procedencia del amparo contra actos de la Universidad Nacional Autónoma de México y en general contra actos de las universidades autónomas era transgredir, violar la autonomía universitaria. No obstante, que aceptaba que sí podía haber actos que violaran las garantías individuales. Por ejemplo, cuando era considerado inconstitucional un artículo de la ley orgánica de la universidad que se aplicaba a un estudiante, pues ni aún en este caso para el maestro Ignacio Burgoa era aceptable la procedencia del juicio de amparo. En su libro da todas las razones en favor, que se esgrimen en favor de la procedencia del juicio de amparo contra las universidades autónomas. Y al último concluye, dice: frente a las razones que compactamente hemos reproducido, tendientes a fundar la procedencia del amparo contra actos de las autoridades universitarias, podemos argumentar que si se aceptase la procedencia, se mermaría la autonomía de la universidad al darse injerencia al Estado por conducto de los órganos en quienes se deposita el Poder Judicial Federal para anular las decisiones que las autoridades tomen en el desempeño de sus propias funciones, lo que se antoja inadmisible. Es decir, él les pone todas las razones que se han dado para que proceda el amparo en contra de las universidades autónomas, de todas las razones que se han dado para demostrar que las universidades sí pueden violar las garantías individuales, pero dice, no importa, se violaría la autonomía universitaria si el Estado interviene a través del Poder Judicial de la Federación a conocer los actos de las universidades autónomas. Este concepto de autonomía universitaria, más que una autonomía, parece una burbuja soberana, ¿verdad? Hay una burbuja donde hay soberanía. Afortunadamente, este criterio se ha ido abandonando por la jurisprudencia. Durante la gestión que tuve aquí como juez de distrito, me tocó
resolver el amparo número 151/88, promovido por un estudiante que estaba realizando su tesis profesional y al cual no menciono por su nombre, aunque es de todos conocido, que promovió un amparo por violación al artículo 8º constitucional que establece el derecho de petición. ¿Por qué? Porque había propuesto su tesis profesional, el tema de tesis profesional, y no le habían contestado. Ya tenían año y medio que no le contestaban. El tema de la tesis se denominaba la procedencia del amparo contra organismos descentralizados. Y como los jueces solamente podemos atenernos a lo que está en los autos, no podemos especular más allá de lo que está en los autos, pues hubo que entrar a estudiar la procedencia del juicio de amparo y a estudiar si efectivamente se habían violado en su contra las garantías individuales, aunque siempre tuve la sospecha a nivel personal que el amparo era para que el juez de distrito le escribiera un capítulo de su libro, ¿no? No creo que haya habido tal violación. Además de que ese alumno era uno de los discípulos de los estudiantes más distinguidos y había sido alumno del director en ese momento de la Escuela de Derecho, no creo que hubiera sido un acto de... Bueno, sin embargo, los jueces tenemos que atendernos a lo que está en los autos. Y en los que estaban los autos había un escrito que no se le había contestado, y con ese motivo entré como juez de distrito a estudiar y decidí que el artículo 8º habla de todo funcionario, sin distinguir, que tiene la obligación de contestar en término breve las solicitudes que se dan por escrito, y que esto no había sucedido y se le concedió el amparo. Después supe que publicó la sentencia como un capítulo de su libro, pero yo también tomé el tema para mi tesis de maestría y la desarrollé también. Son los, ¿cómo dirían los psicólogos? Las ganancias secundarias, ¿no? Entonces, bueno, este fue muy importante. Y quiero narrar con toda precisión el contexto, porque para no dar la impresión de que, hombre, como un año y medio no se le había contestado a un alumno, no, pues yo creo que él sabía cuál era la respuesta, pero yo no podía aducir esas sospechas, creo que fundadas, que tenía, para negarme a conocer el amparo, y lo resolví en el sistema, apartándome del criterio de los colegiados e invocando los otros criterios. Pero llegó un amparo a la Suprema Corte que hizo que cambiara radicalmente el criterio, que fue el amparo promovido por un investigador de la Escuela de Medicina, el doctor Julio Óscar Trasviña Aguilar, que este proyecto fue originalmente turnado, creo que al ministro Trinidad Lanz Cárdenas. Luego después, cuando se jubila, creo que también lo tuvo el ministro Diego Valadez, y después terminó con el ministro Juventino B. Castro y Castro, quien presentó el proyecto. En este amparo, ¿qué se alega? Bueno, pues sucede que el doctor Óscar Trasviña estaba comisionado al sindicato, era investigador comisionado al sindicato, y quiso disfrutar de su año sabático.
el año sabático en la Universidad de San Nicolás Hidalgo estaba establecido en un contrato colectivo que había firmado la universidad con el sindicato. Por lo tanto, el año sabático en esta universidad era una prestación de carácter laboral, elemento muy importante. Por otro lado, él lo había solicitado y existía un precepto en el reglamento que decía que nadie podía disfrutar de año sabático si estaba en funciones de sindicales, comisionado al sindicato o en funciones directivas, que tenía que regresar a su puesto de base para disfrutar el año sabático. Esto lo decía un artículo del reglamento. Pero el doctor Óscar Treviña impugnó este reglamento. ¿Por qué? Porque la ley que reglamentaba era una ley de 1968, ya había sido derogada y sustituida por otra ley de 1986. Entonces, dice el decreto aprobado del artículo 4 transitorio de la ley, bueno, había sido derogada y sustituida por otra ley orgánica, pero en esa nueva ley orgánica había un artículo 4 transitorio que decía que hasta en tanto no se expidiera un nuevo reglamento, seguía vigente el reglamento anterior en lo que no se opusiera con la nueva ley. Y entonces dice este doctor, eso es inconstitucional porque la ley, el reglamento es accesorio a la ley, y si la ley ya fue derogada, fue automáticamente derogado el reglamento, y es inconstitucional en que la nueva ley se le dé efecto ultraactivo al reglamento. Este era básicamente su concepto de la inconstitucionalidad del artículo 4 transitorio, que le daba vigencia al reglamento de la ley derogada. Entonces, hace todo su planteamiento sobre esta base. Claro que de declararse la inconstitucionalidad de ese artículo 4, no había obstáculo para que no se le concediera el año sabático, porque la condición la establecía el reglamento. A ningún maestro que esté realizando actividades directivas o de sindicales se le dará, se le podrá disfrutar de su año sabático si no renuncia y se reintegra a su base. La cláusula 54 del contrato, licencia con goce de salario por superación académica, el personal académico por cada 6 años de servicio ininterrumpidos disfrutará de un año de licencia con goce de salarios, año sabático para dedicarse al estudio y a la realización de actividades que le permitan superarse académicamente conforme al reglamento que para el efecto elaboren conjuntamente la universidad y el sindicato. Bueno, pero el juez de distrito, para su sorpresa, le sobresee el juicio. ¿Y por qué le sobresee el juicio? Dice, porque mira, no señalaste como autoridad responsable al comité universitario que fue el que te negó el año sabático. Y entonces sí formula unos agravios muy agresivos. Dice, oye, si toda la jurisprudencia de los colegiados de la Corte dice que las universidades autónomas no son autoridades para efecto del amparo, y tú me sobresees porque no señalé a una autoridad responsable, no señalé a una autoridad universitaria como autoridad responsable.
Y así es como llega el amparo en revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que en realidad la Suprema Corte aprovecha este amparo para rectificar un criterio, porque este amparo tenía dos soluciones. Pudo haberse sobreseído por una causa distinta, como al final se hizo, sin entrar a estudiar lo relativo a la causal de sobreseimiento. Ustedes saben, y aquí hay un magistrado de circuito que no me dejará mentir, que cuando se recurre un amparo que fue sobreseído y el tribunal encuentra que hay otra causa manifiesta e indudable de sobreseimiento, normalmente puede decir, y usualmente se dice, con independencia de la causal de improcedencia, de la causal de sobreseimiento que alega, existe otra que este tribunal hace valer de oficio y se sobresee. Eso pudo haber sucedido en este caso. Y pudo haber sucedido porque el acto que reclamaba era producto de un acuerdo laboral, del contrato colectivo de trabajo, y por lo tanto se trataba de una relación de carácter laboral en la que la universidad había participado como patrón. Por lo tanto, el cumplimiento de esa cláusula debieron habérsela hecho valer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y hubiera bastado esa respuesta, con independencia de las razones que escriben, para determinar que es ilegal la causa de sobreseimiento por la que se sobreseyó el juicio. Este tribunal, esta Suprema Corte advierte otra que hace valer de oficio. No, la Corte decidió entrar a estudiar la causa de improcedimiento con el propósito de desviarse del criterio tradicional que había estado imperando. Y este criterio era de una jurisprudencia que decía que el concepto de autoridad giraba en torno a la disponibilidad de la fuerza pública, de hecho o de derecho. Que decía, es autoridad para efectos del amparo todo aquel que dispone por circunstancias ya legales, ya de hecho, del ejercicio de la fuerza pública. Entonces la Corte decide separarse de este criterio y, por otro lado, abrir la posibilidad del amparo contra actos de universidades autónomas. Por eso entra a estudiar la causal de improcedencia que había determinado el juez de distrito. Y entonces emite dos tesis que voy a permitir leerles a ustedes, porque dice: autoridades para efectos del juicio de amparo lo son aquellos funcionarios de organismos públicos que con fundamento en la ley emiten actos unilaterales por los que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del gobernado. Aquí es donde se aparta de la jurisprudencia de la fuerza pública. Pero hay otra tesis que dice: autoridad para efectos del amparo no lo son los funcionarios de una universidad cuando el acto que se les atribuye deriva de una relación laboral. Dice: los funcionarios de los organismos públicos descentralizados en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí
o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, esto es, ejercen facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por lo tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto de autoridad para efectos del juicio de garantía debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación de servicios que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal y que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público, ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que pueda o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. Hasta aquí, ¿por qué sí procede el amparo contra las universidades autónomas? Y luego viene por qué en este caso no. En el caso que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que se rige las relaciones de esta institución con su personal académico, pero del marco constitucional previsto en la fracción séptima del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y por ello, en este caso, no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. Esta es la tesis que abre la posibilidad del amparo contra las autoridades. A partir de esta tesis, se han promovido, por ejemplo, otros amparos. El Dinti Muñoz, que fue expulsado, impugnó la resolución del Tribunal Constitucional, se negó el amparo. La del famosísimo Mosh, también se admitió, se tramitó el amparo y se resolvió. También contra el Tribunal Universitario de la UNAM. Y bueno, esta ha sido, así a grandes rasgos, el panorama respecto a la procedencia del juicio de amparo contra las universidades denominadas autónomas. Yo quiero agradecerles su atención, eso es todo por mi parte. Y bueno, si hay alguna pregunta y puedo contestarla, con mucho gusto lo haré. Gracias. Vamos a iniciar nuestra serie de preguntas y respuestas, por lo que les solicito levantar su mano para que les hagamos llegar el micrófono, o si lo prefieren nos entreguen sus tarjetas, sus preguntas por escrito. Buenas tardes.
Mi pregunta, después de haber escuchado la lectura de esta última resolución, en el caso de resoluciones que tomen los tribunales universitarios, ¿sí? Contra estas resoluciones pudiera proceder el juicio de amparo, puesto que no es materia, en el dado caso que así lo fuere, que no fuera materia de orden laboral. ¿Sí? Sí, si esta resolución, claro, es muy interesante, si esta resolución, si hubiera estado este derecho en la ley orgánica, por ejemplo, por supuesto, si hubiera sido materia de examinar si su constitucionalidad. Por eso insistí mucho en que se trataba de un derecho laboral, de un derecho que emanaba del contrato colectivo. Pero hay muchas universidades que lo tienen en su propia ley orgánica, ¿no? En ellas sí hubiera sido motivo de amparo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Nada más una pregunta. ¿Cuál sería el medio de impugnación o un medio de control constitucional cuando se vea lesionada la autonomía universitaria a la propia institución por parte de otra autoridad? ¿Cuál sería el medio de impugnación? Bueno, yo creo que la universidad en este aspecto sí tendría la acción de amparo, ¿no? Y de hecho hay autoridades, hay muchas universidades que han promovido juicios de amparo. Hay el antecedente del amparo promovido por la Escuela Libre de Derecho en los años, no me acuerdo la fecha, pero un amparo promovido. Y hay otras universidades que han promovido también juicio de amparo. Porque la universidad no tendría, por ejemplo, a su alcance la controversia constitucional, ¿no? No tendría otros medios, pero yo creo que el amparo sí lo tendría, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Maestro Gudiño, en virtud de la respuesta anterior, ¿qué prospección ve usted que se reforme el 105 para tener como sujeto legitimado a la universidad en las controversias? Bueno, pues sería una decisión del constituyente permanente, pero no me queda muy claro cuál sería la razón, el interés de la universidad, si como sujeto gobernado tiene al juicio de amparo, ¿no? Pues sería cuestión de discutirlo, pero no, como que esta necesidad no la veo muy sensible, porque pues las universidades han recurrido al juicio de amparo y a través del juicio de amparo han defendido su autonomía, ¿no? Como organismo constitucional autónomo, si lo es, y todos los demás organismos autónomos constitucionales, ¿cómo defenderían su esfera de competencia frente a otros poderes? ¿Nada más a través del amparo? Yo creo que sí, pero bueno, sí. También es un capítulo de mi tesis, también así. Sí, pero es interesante la cuestión, si es un organismo constitucional autónomo, y habría que hacer a todos los organismos constitucionales autónomos como legitimados, ¿verdad? Que no solamente sería las universidades, serían también el Banco de México, la Comisión de Derechos Humanos, institutos electorales. Ajá. Pues ahí tenemos un buen tema de tesis. La Suprema Corte, ustedes acaban de resolver hace 1 año y medio en una controversia que planteó el Instituto Estatal Electoral, que el impedimento era la letra, la redacción del 105,
que no estaba incluido como sujeto legitimado. Pero la pregunta es esta: todos los organismos constitucionales autónomos, por su nivel, por lo que implican como tales, pues, están fuera de otro organismo descentralizado. Entonces, ¿qué tan conveniente sería para el orden jurídico nacional, para preservar la autonomía de esos organismos, la controversia y no el amparo, ¿no? Esa es la pregunta sí, pues, es un buen tema de tesis. Sí, yo creo que no lo había pensado yo en realidad en función de la universidad, pero yo creo que sí veía yo el obstáculo respecto a otros organismos constitucionales autónomos como Banco de México, IFE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, creo que la solución tendría que abarcarlos a todos, ¿no? Los organismos constitucionales autónomos también a través de controversia pueden defender su esfera de competencia, ¿verdad? Creo que sí faltaría. Muy buena tesis. Y de doctorado. Yo quería darle las gracias por su paciencia, porque creo que me pasé el tiempo mucho. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, para agradecer a nuestro invitado su participación de esta tarde, tenemos un reconocimiento que dice: Universidad Autónoma de Baja California, Centro de Estudios sobre la Universidad, otorga el presente reconocimiento al maestro José de Jesús Gudiño Pelayo por su conferencia Interpretación Constitucional del Concepto de Autonomía Universitaria, pronunciada en el marco de Autonomía Universitaria, ciclo de conferencias y mesa redonda, Mexicali, Baja California, 9 de octubre de 2006, por la realización plena del hombre, y firman el coordinador general del CESU, arquitecto Rubén Castro Bojorquez, y el coordinador del evento, licenciado Alfredo Buenrostro. Hace entrega de este reconocimiento el arquitecto Rubén Castro Bojorquez. Muchas gracias. Antes de concluir, quiero invitarlos para que mañana nos acompañen a la conferencia La Autonomía Universitaria bajo la perspectiva de la Universidad Argentina, que será presentada por el doctor Germán Gonzalo Álvarez, quien es secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A nombre de la Universidad Autónoma de Baja California, les doy las gracias por su atención. Muy buenas tardes.